En una pequeña cafetería de la ciudad, un anciano veterano solo quería comer un plato de sopa, pero el camarero lo humilló delante de todos e incluso le echó la sopa por la cabeza. Nadie se atrevió a intervenir hasta que su hijo, Chuck Norris, entró en la sala. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La ciudad de Millfield se extendía tranquila bajo la luz clara de una mañana de otoño. No era más que un pueblo alargado con una calle principal que parecía resistirse al paso del tiempo. Los escaparates, con sus letreros gastados y letras a medio borrar, guardaban todavía el orgullo de décadas anteriores. El viejo cine se erguía en una esquina, con el rótulo congelado en el nombre de una película olvidada hacía años, como si esperara que alguien regresara a darle vida otra vez. Frente a él se levantaba el Sunrise Café, un edificio de ladrillo bajo con amplios ventanales, por los que se colaba la luz del sol, dibujando rectángulos dorados en el suelo ajedrezado. Dentro olía siempre a café recién molido, a pan tostado, a sopa casera, y el tintinear de platos y cubiertos componía la música cotidiana del lugar. Los vecinos lo conocían como el corazón del pueblo, porque todo sucedía allí. Los granjeros que llegaban antes del amanecer para tomar su primera taza de café. Los obreros que entraban al mediodía a por un sándwich rápido. Las familias que llenaban los puestos rojos de vinilo en las tardes de domingo. Cada mesa había sido testigo de confesiones, de risas, de discusiones y reconciliaciones. El café era en realidad un pequeño escenario donde se representaba la vida entera del pueblo. A esa hora de la mañana, el café bullía con un murmullo constante. Dos mujeres mayores hablaban junto a la ventana. Un grupo de trabajadores de la construcción bromeaba cerca de la barra, y una pareja joven se perdía en susurros y risitas, ajenos al mundo que los rodeaba. Entre ese vaivén de voces y aromas, todos sabían que en pocos minutos se abriría la puerta y entraría él. Como todos los martes, a las 11 en punto, la campanilla sobre el marco de la puerta anunciaría la llegada de Ray Norris. Para algunos no era más que un anciano más, con la espalda ligeramente encorvada y las arrugas marcadas en el rostro. Pero los que conocían su historia sabían que era mucho más que eso. Ray había cruzado océanos y campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Había visto ciudades enteras arder y había regresado con cicatrices que no se borraban con los años. Después de la guerra, trabajó en la acería del pueblo hasta jubilarse. Construyó una familia, enterró a demasiados amigos y, con el tiempo, despidió también a su esposa, la mujer que había sido su sostén en los días más oscuros. Ahora vivía en la serenidad de la rutina, aferrado a pequeños rituales que le daban sentido y lo mantenían en pie. Y entre esos rituales, el más sagrado era la visita semanal al Sunrise Café. Cuando la puerta se abrió aquel martes, el sonido familiar de la campanilla se mezcló con el aire fresco del otoño que se coló en el interior. Ray apareció con su chaqueta marrón, cuidadosamente remendada en los codos, y una gorra que ya no ocultaba la blancura de su cabello. Sus pasos eran lentos, medidos, pero firmes. Se detuvo un instante en la entrada, como acostumbraba, dejando que la calidez del lugar lo envolviera antes de avanzar. Algunos parroquianos levantaron la cabeza y le hicieron un gesto de reconocimiento. Él respondió con una leve inclinación, sin necesidad de palabras. No buscaba protagonismo ni atención. Su presencia, discreta y constante, era parte del mobiliario invisible del lugar. Eligió, como siempre, la mesa situada en el centro, lo suficientemente cerca de la puerta para observar quién entraba y salía, pero también con vista hacia la cocina a través de las puertas batientes. Se sentó con cuidado, apoyándose en la silla como quien mide cada movimiento para no despertar viejas dolencias. Retiró la gorra y la dejó con delicadeza sobre la mesa. Plegó las manos delante de sí y permaneció un momento inmóvil, como si incluso sentarse a esperar la comida fuera un acto que merecía respeto. Había algo ceremonial en cada uno de sus gestos, un aire de dignidad silenciosa que lo distinguía entre la multitud. Mientras esperaba, sus pensamientos comenzaron a divagar. Recordó el estrépito metálico de la fábrica, el calor sofocante del horno, el olor penetrante del aceite y el hierro. Recordó también las noches frías en Europa, el silbido de las balas, los gritos de sus compañeros, la incertidumbre de cada amanecer.
Esas memorias no llegaban en frases claras ni en imágenes completas, sino en destellos, fragmentos que lo visitaban sin permiso. En medio de ellas aparecía la sonrisa paciente de Elaine, su esposa, esperándolo siempre con la cena servida aunque él volviera tarde y agotado. Esa sonrisa, más que ninguna otra cosa, lo había acompañado en silencio durante todos esos años. Ahora, en la quietud de su vejez, esos recuerdos eran la sustancia invisible que lo mantenía entero. El murmullo del café lo devolvió al presente. Una pareja junto a la ventana se inclinaba uno hacia el otro, riendo con complicidad, y Ray se sorprendió sonriendo también, al recordar sus propios días de juventud, cuando él y Elaine apenas tenían para pagar el alquiler, pero les bastaba con mirarse para sentirse ricos. En la mesa de los obreros, las bromas resonaban con voces graves y manos ásperas que se movían al compás de una vida dura, pero buena. El café estaba vivo con esas escenas cotidianas, y Ray se sintió parte de ellas, aunque su papel fuera simplemente observar. No tardó en aparecer Fran, la camarera de siempre, con su libreta en la mano y el mismo aire de confianza que llevaba acumulado durante décadas de servicio. Se acercó a Ray con una sonrisa que se reservaba solo para él. «Buenos días, señor Norris. ¿Lo de siempre?», preguntó con tono cordial. Él respondió con un leve gesto y una voz serena. «Sí, por favor, Fran. Sopa y pan». Ella anotó rápidamente y se marchó con la eficacia que solo tienen quienes han servido miles de mesas, pero no sin antes dedicarle un guiño cómplice. Para Ray, ese intercambio sencillo era más valioso de lo que parecía. Era la prueba de que seguía perteneciendo, de que no había quedado relegado a los márgenes de la vida. Mientras el aroma del café se elevaba de la taza que Fran le había traído, Ray la tomó con ambas manos. El calor le aliviaba los dedos entumecidos por la artritis, y cerró los ojos por un instante, saboreando el momento. No tenía prisa. Había aprendido en las trincheras y en las colas de la fábrica que la paciencia era, a veces, lo único que podía salvarte. Esperar por un cuenco de sopa no era nada frente a lo que había vivido. Miró a su alrededor, escuchando los fragmentos de conversaciones, el choque de cubiertos, el crujir del pan en las mesas vecinas. Todo eso le recordaba que la vida seguía, que aunque su mundo personal se hubiera reducido a rutinas simples, todavía formaba parte de la respiración colectiva del pueblo. La campanilla sonó de nuevo y alguien más entró, dejando que una ráfaga de aire frío agitara las cortinas del ventanal. Ray giró la cabeza con suavidad, siguiendo el movimiento como lo haría cualquier observador atento. Un viajero quizá, o un vecino más. El café se llenaba poco a poco, cada uno con su propia historia, su propio rumbo, y él, sentado en aquella mesa, se sentía tranquilo, contento de ser simplemente un punto más en ese mapa humano. No sabía que esa mañana, su ritual más íntimo y sencillo estaba a punto de ser interrumpido de un modo que nunca habría imaginado, y que la dignidad que había guardado toda su vida sería puesta a prueba frente a todos. Por ahora, se conformaba con esperar. La sopa ya venía en camino, y en ese cuenco caliente reposaba, para él, la promesa de un mundo en orden. El murmullo del Sunrise Café continuaba con naturalidad, aunque en la mesa central Ray Norris aguardaba paciente, con la gorra a un lado y las manos entrelazadas sobre el mantel. El olor del café se mezclaba con el aroma de tocino que escapaba desde la cocina y con la fragancia penetrante del pan recién tostado. Afuera, las hojas otoñales se arremolinaban en ráfagas breves de viento, pero dentro reinaba esa calidez habitual que hacía sentir a los parroquianos como en su propia casa. Todo parecía seguir el curso tranquilo de cualquier martes por la mañana, hasta que la mirada de Ray se cruzó con la de un joven que, desde la barra, lo observaba con un gesto extraño, entre la impaciencia y el desdén. Aquel joven no formaba parte de la rutina del café, como Fran o Luisa, la cocinera, ni como el propio dueño que a veces asomaba desde la oficina con cara cansada. Era un rostro nuevo, uno que no encajaba con el ritmo sereno del lugar. Se llamaba Jason, aunque aún pocos clientes lo sabían. Había empezado a trabajar allí hacía unos meses, y aunque su destreza para llevar bandejas y anotar pedidos era impecable, su trato con las personas dejaba mucho que desear. Apenas superaba los 20 años, la edad en la que las ambiciones hierven
y la paciencia escasea. Sus ojos, siempre inquietos, parecían medir a cada cliente no por lo que era, sino por lo que podía dejar de propina. Jason era de esos que sonreían con exagerado entusiasmo a los hombres de traje que atravesaban el pueblo rumbo a negocios lejanos, y que al mismo tiempo apenas esbozaban un gesto de cortesía hacia los vecinos habituales, esos que venían por costumbre más que por lujo. En el fondo, Jason consideraba humillante estar sirviendo platos en un café de pueblo. Se convencía de que merecía algo más grande, aunque nunca había dado un paso firme hacia ello. Esa frustración constante se filtraba en su manera de hablar, en la forma de alzar las cejas, en la sequedad con que atendía a quienes no consideraba importantes. Ray no reparó al principio en la mirada de Jason. Estaba acostumbrado a la paciencia, a dejar que los demás siguieran su ritmo, y se limitaba a esperar. Sin embargo, Jason, apoyado en el mostrador con el delantal arrugado, parecía concentrar en él una atención incómoda, como si quisiera encontrar motivos para despreciarlo. El anciano, con su chaqueta gastada y su pedido sencillo, representaba para Jason todo aquello que temía: la vejez, la falta de recursos, la vida sencilla que él tanto rechazaba. Esa visión se convirtió en un espejo deformado que le provocaba desdén. Cuando Jason finalmente se acercó, llevaba en la mano la libreta donde apuntaba los pedidos, pero en su rostro no había el menor rastro de amabilidad. Con voz lo bastante alta para que la escucharan las mesas cercanas, preguntó: ¿Solo sopa? Son $5.95. ¿Estás seguro de que tiene el dinero? Las palabras cayeron pesadas, con un eco que apagó las conversaciones de alrededor. Un silencio incómodo se extendió por las mesas vecinas. Una madre dejó de cortar la comida de su hijo. Los obreros miraron de reojo sin atreverse a intervenir, y la pareja junto a la ventana bajó el tono de su charla. Todos habían oído. Ray levantó lentamente la vista, y en su rostro se dibujó una sonrisa serena, esa misma que había utilizado tantas veces como escudo contra el dolor. «Sí, tengo el dinero», respondió con calma. No habría pedido de no tenerlo. Introdujo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una billetera vieja, de cuero endurecido por los años. La colocó sobre la mesa como quien afirma una verdad, sin necesidad de alzar la voz. Jason arqueó las cejas en fingida sorpresa, y luego sonrió con un gesto cargado de burla. «Solo preguntaba», replicó. «Aquí pasa de todo». No escribió nada en su libreta. Giró la cabeza hacia una familia recién llegada, bien vestida, y les dedicó una sonrisa amplia, radiante, que contrastaba con el tono despectivo que acababa de usar con Ray. Luego volvió la mirada hacia el anciano, y en su expresión había frialdad, casi desprecio. Frank, que había estado atendiendo otra mesa, notó el tono de la conversación y por un instante pareció querer intervenir. Dio un paso hacia ellos, pero el timbre de la cocina sonó, reclamando su atención, y tuvo que desviarse. Mientras tanto, Ray, con la serenidad de quien ha sobrevivido a peores tormentas, acomodó sus manos nuevamente sobre el mantel. No había enojo en su voz ni en su gesto. Había, sí, una resignación tranquila, esa que acompaña a los hombres que saben que la dignidad no se defiende con gritos. La humillación en público no se sufría en soledad, siempre quedaba grabada en las miradas que elegían callar. Él lo sabía, lo había aprendido durante años de trabajo y de guerra. Por eso respiró hondo y dejó pasar el momento, aunque en su interior el dolor calaba como una punzada. Jason, sin embargo, no se detuvo. Se inclinó un poco más, bajando el tono para que solo las mesas cercanas escucharan, pero lo bastante alto como para que su crueldad se sintiera. «Hace tiempo que no venía, ¿no? Recuerdo que la última vez pidió solo café y se quedó horas ocupando la mesa. Apenas gastó nada». La insinuación era clara, y varios clientes la entendieron. Ray, con los hombros ligeramente caídos, no contestó de inmediato. Al cabo de unos segundos murmuró: «Eso fue otro día. Hoy quiero sopa». Su voz seguía siendo suave, pero no quebrada. Era la voz de quien se mantiene erguido aunque lo empujen hacia el suelo. El joven camarero chasqueó la lengua y sonrió con ironía. «Bueno, veremos si la cocina tiene tiempo. Estamos ocupados. Quizá le convenga probar en otro sitio». Era una invitación apenas disfrazada a marcharse.
El silencio volvió a caer sobre el lugar. El padre de familia, sentado 2 mesas más allá, hizo un ademán de levantarse, con la mandíbula apretada, pero su esposa lo detuvo con un leve toque en el brazo. Nadie quería ser el primero en romper el orden frágil del café. Nadie quería convertirse en protagonista de una escena desagradable. Así, todos permanecieron en su sitio, y con su silencio, cada uno se volvió cómplice involuntario de la humillación. Ray miró sus propias manos, endurecidas por el trabajo de fábrica, marcadas con cicatrices que hablaban de herramientas pesadas y jornadas interminables. Las observó temblar apenas, aunque él mismo no supo si por la edad o por la humillación. Con la calma que le caracterizaba, volvió a hablar. «Puedo esperar, no tengo prisa». Jason soltó una risa breve y giró sobre sus talones sin responder. Su atención se dirigió de inmediato hacia los clientes que acababan de sentarse, a quienes saludó con entusiasmo fingido, como si nada hubiera ocurrido. El dueño, Mike Wheeler, alzó la vista desde la oficina detrás de la barra. Había escuchado lo suficiente para fruncir el ceño, pero se quedó donde estaba, encogido en la duda. En su mente se repetía la idea de que intervenir frente a todos podría manchar la reputación del café. Se dijo que hablaría con Jason más tarde, cuando la sala estuviera vacía, y con esa excusa volvió a hundirse en el papeleo. La sala, entretanto, recuperaba poco a poco su bullicio, pero era un bullicio tenso, enrarecido, como si cada golpe de cuchara contra un plato fuera un recordatorio de lo que acababa de suceder. En un rincón, un hombre con sombrero dejó su taza de café sobre el plato, con un sonido apenas audible. Nadie reparó en él en ese instante, pero sus ojos habían seguido toda la escena con atención implacable. Permanecía inmóvil, expectante, con un aire de decisión que aún no se revelaba. El anciano, por su parte, volvió a tomar el vaso de agua que había sobre la mesa. Bebió un sorbo lento, como si con ello intentara recomponer su temblor, y lo volvió a dejar cuidadosamente en su lugar. Seguía sin quejarse, seguía sin hacer un escándalo. Sabía que la dignidad, a veces, consistía en resistir el empuje del desprecio sin perder la calma. El café volvió a llenarse de conversaciones, pero ninguna de ellas recuperó la naturalidad del principio. Era como si una sombra hubiera caído sobre todos los presentes. El gesto del joven camarero había marcado el aire con una incomodidad que nadie podía disipar, y cada cual, aunque fingiera no mirar, mantenía en su mente la imagen del anciano, sentado con la chaqueta remendada y la sopa que aún no llegaba. La rutina del martes se había quebrado, y lo que parecía un ritual sencillo, pronto se transformaría en una lección amarga para todo el pueblo. El murmullo que había quedado flotando en el Sunrise Café tras las palabras punzantes de Jason no llegó a disiparse por completo. Aunque los clientes intentaban retomar sus conversaciones, la incomodidad seguía ahí, suspendida en el aire como una nube pesada que nadie se atrevía a señalar. Ray Norris permanecía sentado en su mesa, con la gorra a un lado y las manos apoyadas sobre el mantel, inmóvil, como si cada músculo de su cuerpo se aferrara a la calma para no quebrarse ante el desprecio que acababa de recibir. Había sobrevivido a la guerra, a la dureza de la fábrica, a la soledad de la vejez. Y aún así, aquella mañana, el veneno de unas palabras triviales había logrado clavar un aguijón profundo en su orgullo. El anciano seguía esperando su sopa, paciente, digno, sin sospechar que lo peor aún estaba por llegar. Desde la barra, Jason lo observaba con una sonrisa torcida. Se movía con una soltura estudiada entre las mesas, dejando caer frases alegres a los turistas que vestían con camisas impecables, inclinándose hacia ellos como si fueran la única razón de su trabajo. A cada paso, evitaba mirar hacia la mesa del veterano, pero en el fondo no hacía más que prolongar un juego cruel que solo él comprendía. Cuando por fin se asomó a la ventana de la cocina para recoger el pedido, Luisa, la cocinera, le lanzó una mirada severa. Había oído fragmentos de lo ocurrido y no necesitaba más para juzgarlo. «Aquí tienes la sopa», dijo, colocando el cuenco humeante sobre el mostrador de acero. Jason lo tomó sin bandeja, con un aire displicente, y emprendió el camino hacia la mesa de Ray. El silencio se hizo más denso cuando todos vieron que se acercaba. Los trabajadores de la construcción dejaron las tazas en la mesa.
La madre del niño pequeño lo atrajo hacia sí con un gesto protector, y la pareja junto a la ventana bajó la vista a sus platos. Nadie se levantó. Nadie habló. Jason llegó hasta la mesa del anciano, y con un movimiento brusco, dejó caer el cuenco sobre la superficie de formica. El golpe fue tan fuerte que el caldo se desbordó, derramándose sobre la mesa y salpicando la chaqueta marrón de Ray. Un murmullo ahogado recorrió el café. El líquido caliente descendió por la tela hasta empapar los codos remendados, dejando un manchón oscuro y húmedo que parecía expandirse con cada segundo. Ray levantó lentamente la mirada y sus ojos se encontraron con los de Jason. No había ira en ellos, ni rencor. Había, sí, una tristeza callada que resultaba más hiriente que cualquier grito. «Gracias», murmuró con voz firme aunque apagada. «¿Podría traerme una cuchara, por favor?» La petición resonó con un eco de dignidad que contrastaba con el acto miserable que acababa de sufrir. Jason fingió buscar en los bolsillos de su delantal, exagerando los movimientos. Luego negó con la cabeza, arqueando una ceja con fingida indiferencia. «No tengo ninguna encima. Ya se la traeré cuando pueda», respondió, y se giró hacia otra mesa, como si el asunto no mereciera su atención. Los ojos de varios clientes se abrieron de par en par ante aquella falta de respeto. Una mujer dejó escapar un pequeño grito de sorpresa, y el padre de familia apretó los puños sobre las rodillas. Pero de nuevo la mano suave de su esposa lo detuvo. En el mostrador, Mike Wheeler observaba con el ceño fruncido, pero seguía paralizado, temiendo que intervenir agravara la situación. Jason, por su parte, sonreía ampliamente a los recién llegados, repartiendo cumplidos y comentarios ingeniosos, como si el derrame de sopa y la humillación pública de un anciano fueran apenas un incidente irrelevante. Ray, con movimientos pausados, tomó el vaso de agua para enjugarse las manos y limpiar un poco el mantel empapado. Sus dedos temblaban, pero no cedió a la rabia ni a la queja. Con la calma de quien ha aprendido a resistir lo insoportable, permaneció sentado frente al cuenco incompleto. El vapor se elevaba aún, pero la sopa se enfriaba rápido, víctima del aire denso de la sala y del desprecio que la acompañaba. Durante largos minutos se mantuvo en silencio, mirando la superficie líquida que había quedado mermada por el derrame. Los murmullos regresaron a las mesas, esta vez más apagados, cargados de vergüenza y complicidad. Un par de jóvenes en la mesa, junto a la ventana, intercambiaron miradas nerviosas. Una de ellas tomó una cuchara de su propio servicio y estuvo a punto de levantarse, pero el regreso repentino de Jason la detuvo. Con una bandeja en equilibrio sobre una mano, el camarero se inclinó hacia ellos y con voz lo bastante alta para que Ray lo escuchara, preguntó: «Todavía esperando esa cuchara, ¿eh? Perdón, estamos a tope hoy». La frase, cubierta con una falsa disculpa, llevaba el filo de una burla descarada. El anciano volvió a levantar la vista y en su rostro se dibujó una mueca de cansancio, no de derrota. «No quiero molestar», dijo con un hilo de voz que, sin embargo, llegó a todos los rincones del café. «Pero si alguien pudiera darme una cuchara, lo agradecería». El efecto fue inmediato. Varios clientes miraron hacia sus propias mesas, incómodos, como si de pronto descubrieran que la dignidad de un hombre estaba siendo puesta a prueba frente a sus narices. Y aún así, ninguno se levantó. Jason regresó al poco tiempo con una cuchara colgando de 2 dedos, como si le diera asco sostenerla. La dejó caer con un golpe seco sobre la mesa, el metal resonando contra la formica. «Aquí la tiene. Que aproveche. Aunque, ya le aviso, tenemos un consumo mínimo. Una sopa sola quizás no sea suficiente para ocupar mesa en hora punta». La frase cayó como un mazazo en el silencio. No era solo una norma inventada. Era una invitación cruel a marcharse. Una manera de expulsar al anciano sin tener que decirlo abiertamente. Ray se quedó quieto. Miró la cuchara, luego la sopa derramada y la mancha en su chaqueta. Su mano se movió hacia la billetera y sacó un par de billetes. Los dejó junto al plato intacto y murmuró con una calma dolorosa: «Perdí el apetito. Gracias de todos modos». Esa acción, más que cualquier protesta, fue la verdadera señal de su humillación. Estaba dispuesto a pagar por una comida que no había probado, solo para marcharse con la poca dignidad que aún podía rescatar. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala.
Una mujer en el fondo negó con la cabeza. Un niño preguntó a su madre por qué el señor se iba sin comer, y la madre lo hizo callar con un gesto nervioso. Jason sonrió con aire satisfecho y se giró hacia otra mesa, como si la escena fuera un simple trámite superado. Nadie habló, nadie se movió, y la humillación del veterano quedó suspendida en el aire, como un recordatorio de lo que significa el silencio colectivo. Ray se levantó con esfuerzo, apoyándose en la silla para no perder el equilibrio. El peso no estaba en sus huesos cansados, sino en la vergüenza que lo oprimía. Cada paso hacia la salida parecía una derrota, y sin embargo, sus movimientos mantenían la lentitud solemne de alguien que se niega a dejarse vencer por completo. El murmullo de las mesas lo acompañó, y aunque nadie pronunció palabra, todos sintieron en sus entrañas la vergüenza de haber sido testigos mudos. El viejo veterano, que había cargado fusiles, soportado inviernos y enterrado a camaradas, estaba siendo expulsado de un café no con violencia, sino con el filo invisible del desprecio. En ese instante, el sonido de una silla arrastrándose contra el suelo rompió la monotonía. Fue un chirrido áspero, inesperado, que cortó el silencio como un trueno. Las miradas se dirigieron hacia el rincón, donde un hombre hasta entonces inadvertido se levantaba con calma. Dejó su taza de café sobre la mesa, ajustó el ala de su sombrero y comenzó a caminar con pasos medidos. La sombra de la humillación aún se extendía sobre el café, pero algo en el ambiente cambió. Los clientes lo percibieron al instante, aunque todavía no comprendían qué estaba a punto de suceder. El veterano, con los billetes en la mano y la chaqueta manchada, no sabía que aquel día, en medio de la humillación más cruel, iba a comenzar a escribirse una lección que nadie en Millfield olvidaría jamás. El chirrido de la silla al arrastrarse contra el suelo se quedó suspendido en el aire del Sunrise Café, como un aviso de que algo estaba a punto de romperse. Hasta ese momento, la humillación había reinado sobre la sala con la complicidad del silencio. Ray Norris se mantenía erguido con dignidad rota, su chaqueta aún húmeda por el caldo derramado y los billetes apoyados en la mesa, como último gesto de decoro, mientras Jason se alejaba con una sonrisa de suficiencia hacia otros clientes que sí consideraba valiosos. Pero ese ruido, seco y áspero, cambió la atmósfera de golpe. Las conversaciones se detuvieron, las miradas giraron hacia el rincón, y allí, levantándose lentamente de un asiento junto a la ventana, apareció la figura que nadie había advertido hasta entonces, aunque llevaba más de una hora presente en el café. Era un hombre de presencia imponente, pero no por gestos altisonantes ni por ropa llamativa. Vestía de manera sencilla, con botas gastadas, un sombrero que hasta ese momento había ocultado parte de su rostro y una camisa abotonada hasta el cuello. Lo que imponía en él no era lo que llevaba, sino la manera en que se movía, con una calma que irradiaba control, como si cada paso pesara más que una tormenta. Dejó la taza de café sobre la mesa con un sonido preciso, se quitó el sombrero y lo colocó allí mismo, revelando un rostro inconfundible para quienes lo miraron de frente. El murmullo recorrió la sala en un segundo, una ola de reconocimiento que pasó de mesa en mesa hasta transformarse en un silencio reverente. Chuck Norris estaba allí y acababa de ponerse en pie. Jason, que se disponía a atender a un par de turistas, detuvo en seco sus palabras. La sonrisa forzada se borró de sus labios y por un instante su mirada osciló entre la confusión y el miedo. No era posible, pensó, que aquel hombre al que había ignorado en la esquina fuera el mismo rostro que tantas veces había visto en pósters, en películas, en historias repetidas. Pero la certeza se impuso con la fuerza de un golpe. Era él, y lo estaba mirando. Chuck avanzó hacia la mesa de su padre, cada paso resonando en el suelo ajedrezado como un tambor lento. No había prisa, no había furia en su caminar, pero todos los presentes sintieron el peso de su presencia. El aire se tensó y hasta los niños callaron, percibiendo algo que iba más allá de lo comprensible. Cuando llegó junto a Ray, se inclinó un poco y le puso una mano firme en el brazo, ayudándolo a mantenerse erguido. El anciano levantó la vista, y en ese breve cruce de miradas entre padre e hijo, pasó una historia entera.
la del hombre que había enseñado a su hijo la dignidad del trabajo y la paciencia, y la del hijo que había aprendido esas lecciones hasta convertirlas en la base de su propia vida. «No quiero causar problemas, hijo», murmuró Ray con voz baja, como si tratara de evitar que el momento se transformara en un conflicto mayor. «Solo pensaba irme». Sus palabras eran una mezcla de resignación y de cansancio. Pero Chuck negó con un gesto apenas perceptible, apretando suavemente el hombro de su padre, como recordándole que no estaba solo. Entonces volvió la mirada hacia Jason. El joven camarero sintió ese contacto visual como un peso insoportable. No había en los ojos de Chuck rabia desbordada ni intención de violencia, y eso lo hacía aún más intimidante. Eran unos ojos tranquilos, pero inquebrantables, que parecían atravesar las excusas antes de que pudieran formarse. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Chuck. No alzó la voz, no la endureció. Su tono fue casi conversacional, pero la pregunta llenó el café de un silencio absoluto. Jason tragó saliva. Sus labios se movieron en un intento de responder con la arrogancia de antes, pero lo único que logró pronunciar, con voz temblorosa, fue: «No, ningún problema. Solo atendiendo a un cliente». Su titubeo resonó más que cualquier grito. «Entonces trae a este hombre una sopa nueva», ordenó Chuck, con esa calma que no admitía réplica. «Y un sándwich, en una mesa limpia». No había en sus palabras opción de negociación. Era una instrucción definitiva, un mandato que parecía venir no de un hombre, sino de la misma idea de justicia. Jason abrió la boca como para protestar, balbuceando: Estamos muy ocupados y él, ya... Pero la frase murió en su garganta cuando Chuck repitió, sin variar el tono, sin necesidad de alzar la voz: «Una sopa nueva y un sándwich. Ahora». El dueño, Mike Wheeler, que hasta entonces había observado desde la barra con el peso de la culpa en la mirada, decidió intervenir. Avanzó con pasos inseguros, deteniéndose junto a Jason. «Haz lo que el señor dice, Jason», ordenó, y su tono, aunque forzado, llevaba la urgencia de quien busca reparar un error. Jason bajó la mirada, la mandíbula tensa, y asintió con un gesto brusco antes de dirigirse a la cocina. El ambiente del café había cambiado por completo. Lo que momentos antes era un lugar cargado de incomodidad y vergüenza, se transformaba en un espacio expectante, donde cada persona contenía la respiración, como si esperara la resolución de una obra teatral. Chuck se volvió hacia su padre, lo ayudó a tomar asiento de nuevo y señaló la cabina del rincón, aquella desde donde había estado observando en silencio. «¿Me acompañas, papá?», dijo con suavidad. Ray dudó un instante, conmovido por el gesto, y al final asintió, dejando atrás la mesa manchada para dirigirse a la nueva con paso lento, pero más seguro. Mientras caminaban juntos, la mirada de los demás clientes los seguía con una mezcla de admiración y vergüenza. Muchos de ellos habían presenciado la humillación sin intervenir, y ahora veían en el acto de Chuck un recordatorio de todo lo que no habían hecho. Al sentarse en la cabina, padre e hijo quedaron frente a frente, como si aquel rincón hubiera sido reservado para la redención. En la cocina, Luisa ya había preparado un nuevo cuenco de sopa, humeante y fragante, junto a un sándwich de pavo con pan recién tostado. Miró a Jason con una dureza que no admitía disculpas. «Sírvelo como corresponde», dijo, entregándole la bandeja. El camarero obedeció, avanzando hacia la cabina con pasos torpes. Colocó los platos con cuidado forzado, evitando la mirada de ambos hombres. Cuando estaba a punto de retirarse, Chuck lo detuvo con una sola palabra: «Gracias». Jason se quedó quieto un instante, sorprendido por la cortesía inesperada, y luego asintió en silencio antes de alejarse. La sala entera permanecía contenida, como si un viento invisible la hubiera atravesado. Los clientes murmuraban apenas, y en cada mirada había un reconocimiento tácito. Lo que acababan de presenciar no era solo una escena entre un camarero y un anciano, sino una lección que se grababa en la memoria colectiva del pueblo. Ray observó la sopa frente a él, intacta, servida con respeto esta vez. Miró luego a su hijo y sonrió débilmente. «No tenías por qué intervenir», murmuró. Chuck, con la misma serenidad de siempre, respondió: «Sí, tenía que hacerlo». Y esas palabras resonaron en cada rincón del café,
como una sentencia que no necesitaba explicación. El Sunrise Café nunca había estado tan callado, y sin embargo, en ese silencio todos comprendieron que algo había cambiado para siempre. La humillación que había marcado la mañana acababa de convertirse en un acto de justicia, y el nombre de Chuck Norris no era ya solo el de una leyenda del cine o un mito popular, sino el de un hijo que había decidido proteger la dignidad de su padre ante la indiferencia del mundo. Y en ese gesto, tan simple como firme, comenzó a escribirse la verdadera historia que los habitantes de Millfield contarían una y otra vez en los años por venir. El café había quedado suspendido en un silencio expectante tras la orden firme de Chuck Norris. El anciano se había trasladado ya a la cabina del rincón, acompañado de su hijo, y la nueva sopa humeaba frente a él, junto con un sándwich colocado con esmero. El aire olía a pan tostado y a caldo recién servido, pero lo que más se respiraba era la tensión contenida en cada mesa. Los parroquianos intentaban retomar sus conversaciones, pero las voces sonaban inseguras, forzadas, como si cada palabra se enfrentara a la evidencia de lo que habían permitido que ocurriera. Ray permanecía sentado, con las manos reposadas sobre el borde de la mesa, mirando el cuenco con una calma que disimulaba la conmoción interior. Todavía llevaba la chaqueta húmeda por el derrame anterior, las manchas oscuras como cicatrices recientes en la tela. Al otro lado de la mesa, Chuck lo observaba con paciencia, sin presionarlo, como si supiera que su padre necesitaba unos segundos para recomponerse antes de probar bocado. La dignidad del viejo veterano, aunque golpeada, estaba recomponiéndose en aquel gesto sencillo de tener ante sí una comida servida con respeto. El murmullo de la sala se interrumpió cuando Jason apareció de nuevo, esta vez con la bandeja vacía, como si no supiera qué hacer con sus manos. Sus pasos eran distintos, menos seguros, y aunque su expresión pretendía mantener la neutralidad, en sus ojos se adivinaba un desconcierto creciente. Había pasado de sentirse dueño de la situación a sentirse expuesto frente a todos. Se acercó a la barra fingiendo ordenar algo, pero su oído estaba atento a la cabina, donde padre e hijo intercambiaban miradas silenciosas. Ray tomó la cuchara con un gesto lento, la sumergió en la sopa y la llevó a los labios. El caldo caliente le reconfortó, y en su rostro se dibujó una serenidad que había perdido minutos antes. Aquella primera cucharada era más que un alimento. Era la restitución de una dignidad que no se podía comprar. Chuck lo miró y asintió levemente, como si en ese gesto reconociera la victoria de lo esencial sobre la mezquindad. La sala entera estaba pendiente, aunque nadie lo admitiera. Un niño preguntó en voz baja a su madre por qué todos miraban a aquel hombre, y ella respondió en un susurro que había que aprender a tratar bien a las personas. En otra mesa, dos ancianas asentían entre ellas, recordando a sus propios maridos que también habían pasado por la guerra y que merecían el mismo respeto. Los obreros, que antes habían callado, se removían inquietos, conscientes de que su silencio los había convertido en espectadores cobardes. Fue en ese ambiente cuando Jason, incapaz de soportar más la presión invisible, se acercó a la cabina. Se detuvo frente a los dos hombres, con las manos unidas en un gesto incómodo, y tragó saliva antes de hablar. «Quería disculparme», murmuró, la voz más baja de lo habitual. Algunos parroquianos levantaron la vista, sorprendidos. Otros se inclinaron hacia adelante para no perder detalle. Ray lo miró en silencio, la cuchara suspendida en el aire, esperando. Jason continuó. «Me pasé. No fue profesional. Estuvo mal tratarlo así. No debía hacerlo». El silencio volvió a hacerse absoluto. La confesión flotó en el aire, pesada y necesaria. Ray apoyó la cuchara en el cuenco, entrelazó las manos y lo observó con esa calma que tanto desconcertaba. Finalmente asintió despacio. «Gracias por decirlo», respondió. Su voz no llevaba resentimiento ni indulgencia, solo un reconocimiento sobrio de que el muchacho había pronunciado lo que debía. No necesitaba más. Jason asintió con rigidez, como si esperara una condena mayor, y comenzó a girarse para marcharse. Pero entonces la voz de Chuck lo detuvo. No fue un grito, ni siquiera un tono elevado, pero sus palabras atravesaron la sala como un martillo. «El respeto no es opcional», dijo. «No es algo que se da cuando conviene,
Es la base de todo lo decente que hacemos. Hoy lo olvidaste. Las frases, tan simples como contundentes, hicieron que Jason bajara aún más la cabeza. No hubo posibilidad de réplica. El silencio que siguió no fue el mismo de antes. No era complicidad ni indiferencia, sino reflexión. Cada persona en la sala lo sintió. Aquello no era solo un reproche al camarero, sino un recordatorio para todos. Ray volvió a tomar su sopa y esta vez comió con más calma, cada cucharada devolviéndole la serenidad. El sándwich esperaba a un lado y cuando lo probó, sonrió levemente. «Está bueno», dijo, casi en un susurro, y Chuck respondió con una media sonrisa. «Mejor cuando se sirve con respeto». La frase provocó murmullos de aprobación entre algunos clientes. No eran vítores ni aplausos, sino un reconocimiento sincero de la verdad que acababan de presenciar. El dueño, Mike Wheeler, se acercó finalmente con la cafetera en la mano, el rostro cargado de culpa. «Les traigo café», ofreció, y añadió enseguida. «Por la casa, como disculpa». Ray negó suavemente con la cabeza. «No hace falta». Pero Mike insistió. «No es caridad. Es una disculpa. Esto no debió ocurrir en mi local». Chuck lo miró con firmeza, sin dureza pero con claridad. «Entonces aprenda la lección. El respeto empieza con el ejemplo que uno da». Mike asintió en silencio y se retiró, consciente de que esas palabras lo perseguirían mucho tiempo. La sala recuperó poco a poco su ritmo, aunque nada era igual. Los clientes hablaban entre sí en susurros, muchos explicando a los niños lo que habían visto, otros intercambiando miradas que reconocían la vergüenza de haber callado. Jason servía ahora con otra actitud, más cuidadoso, menos arrogante. El eco de la lección resonaba en cada rincón del café. Ray terminó su sopa, se acomodó contra el respaldo del asiento y suspiró con alivio. La humillación de antes había dejado una herida, pero aquella comida compartida con su hijo había puesto un bálsamo sobre ella. Miró a Chuck con los ojos húmedos de emoción contenida. «No tenías que venir», murmuró. Chuck sostuvo su mirada y respondió. «Sí, tenía que hacerlo». Las palabras se grabaron en la memoria de todos los presentes. No había patadas, ni gritos, ni violencia. Solo la fuerza tranquila de un hijo que defendía la dignidad de su padre. Y esa fue la verdadera lección de respeto que se extendió por el pueblo entero, más fuerte que cualquier sermón o castigo. El café, en adelante, ya no sería el mismo. Cada mesa, cada cubierto, cada sopa servida llevaría consigo el recuerdo de aquel día en que el silencio fue roto y la dignidad restaurada. El Sunrise Café había recuperado un murmullo tenue, aunque nada en aquel lugar era ya igual que antes. Los clientes seguían hablando entre sí, los cubiertos chocaban contra los platos, y los niños pedían postres como en cualquier otro día, pero en el aire flotaba algo distinto, una seriedad que impregnaba cada palabra y cada gesto. La humillación, el silencio cómplice y la posterior intervención de Chuck habían transformado lo que debía ser una simple mañana en una lección que nadie olvidaría. En la cabina del rincón, Ray Norris reposaba con el cuerpo más relajado y el ánimo más sereno. Su cuenco de sopa estaba vacío, y del sándwich apenas quedaban unas migas. El café frente a él humeaba suavemente, y su rostro mostraba una paz que contrastaba con la tristeza que lo había marcado al principio. Frente a él, su hijo lo observaba con la misma calma firme que había mostrado desde el instante en que decidió intervenir, como si su sola presencia bastara para sostener a su padre. Ray rompió el silencio con una voz baja, cargada de emoción contenida. «No tenías que venir, hijo», dijo. «No hacía falta». Chuck sostuvo su mirada y respondió con la misma sencillez con que había ordenado traerle una nueva comida. «Sí, hacía falta». Esa frase, breve pero cargada de significado, resonó más allá de la mesa. Varias personas la escucharon y se quedaron en silencio, conmovidas por la claridad de aquella verdad. No se trataba de grandezas ni de gestos heroicos. Se trataba del deber sencillo y profundo de un hijo que no permite que su padre sea tratado sin respeto. Los parroquianos intercambiaban miradas discretas. Una pareja joven se tomó de las manos, como recordándose mutuamente que la dignidad de las personas no debía negociarse. Los obreros que antes habían callado se removían inquietos,
conscientes de que habían preferido no intervenir por miedo o por comodidad. Dos ancianas asentían lentamente, recordando a sus propios esposos que, como Ray, habían sido hombres de trabajo y sacrificio, merecedores de respeto. Incluso los niños, que no comprendían del todo lo ocurrido, percibían la solemnidad del momento. Jason se mantenía cerca de la barra, sirviendo mesas con una rigidez extraña. Sus gestos ya no tenían el desparpajo arrogante de antes, sino la cautela de alguien que había comprendido que sus actos habían quedado grabados en la memoria de todos. Cada vez que pasaba cerca de la cabina, bajaba la mirada, incapaz de sostener el peso de aquella lección. Sabía que había pronunciado una disculpa, pero también sabía que no bastaba para borrar lo sucedido. Aún así, había en él un inicio de cambio, una grieta abierta en su orgullo. Mike Wheeler, el dueño, regresó con la cafetera en mano. Se detuvo frente a la mesa y dijo con voz seria: ¿Un poco más de café? Luego añadió con torpeza: No se preocupen, por la casa. Es lo mínimo que puedo hacer. Ray lo miró con una mezcla de serenidad y cansancio. No tiene que disculparse con regalos, señor Wheeler, murmuró. Lo importante es lo que haga a partir de ahora. Mike bajó la vista y asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Chuck, sin dejar de observarlo, agregó: El respeto empieza con el ejemplo. Si usted no lo enseña aquí, nadie más lo hará. Esa sentencia quedó flotando en el aire, y Mike comprendió que no era un reproche pasajero, sino una advertencia para el futuro. El sol de la tarde comenzaba a colarse por los ventanales, bañando el interior del café en tonos dorados. El ambiente parecía más cálido, menos opresivo, como si la luz misma hubiera cambiado tras la intervención de Chuck. Los clientes conversaban con un tono distinto, más suave, más humano. Algunos comentaban en voz baja la valentía de lo que habían presenciado. Otros se reprochaban no haber hablado a tiempo. La lección había sido pública, y cada uno la llevaba grabada con un matiz personal. Fue entonces cuando una niña pequeña, de apenas 6 años, se desprendió de la mano de su madre y caminó hasta la cabina con un conejo de peluche apretado contra el pecho. La madre la siguió rápidamente, disculpándose en susurros, pero la niña se quedó frente a Chuck y Ray con ojos muy abiertos. ¿Es usted de verdad Chuck Norris?, preguntó sin temor, con esa inocencia desarmante que solo tienen los niños. Chuck sonrió con dulzura. Sí, lo soy. La niña ladeó la cabeza y miró a Ray. ¿Y él es su abuelo? Ray soltó una risa leve, y Chuck respondió con calma. Es mi padre. La niña abrazó más fuerte su peluche y dijo con seriedad: Se parece a mi abuelo. Es bueno, ¿verdad? Ray se inclinó un poco hacia ella y sonrió con ternura. Es su intento, contestó. La niña extendió el peluche hacia él. Se llama Hoppy. ¿Quiere acariciarlo? El anciano, con la solemnidad de quien recibe un honor, acarició suavemente la oreja de tela del conejo y dijo: Es un buen amigo. Gracias por presentármelo. La niña sonrió satisfecha y regresó corriendo con su madre, que repitió las disculpas con una mezcla de vergüenza y orgullo. Esa breve escena, tan simple, alivió la tensión de la sala. Varios clientes sonrieron por primera vez desde que comenzó la humillación, y algunos incluso rieron suavemente. La espontaneidad de la niña había recordado a todos que el respeto nace de la pureza de los gestos más pequeños. Ray miró a su hijo con los ojos humedecidos. ¿Lo ves, Chuck? De eso se trata. No de medallas ni de batallas. Se trata de ser recordado por la bondad, por la decencia. Eso es lo que queda. Chuck asintió con gravedad. Ese es el legado. Eso es lo que sobrevive. El tiempo fue pasando. Los platos se recogieron. Las mesas se despejaron. Y poco a poco el café recuperó su ritmo habitual, aunque cada cliente se marchaba con la certeza de haber presenciado algo único. Jason continuó trabajando con un aire nuevo, menos altivo, consciente de que debía ganarse de nuevo el respeto que había perdido. Mike Wheeler, en cambio, no dejó de mirar hacia la cabina, como si quisiera grabar en su memoria lo que allí había ocurrido para no olvidarlo jamás. Finalmente, Ray terminó su café y se levantó despacio. Chuck dejó unos billetes sobre la mesa, suficientes para cubrir más de lo consumido, no como gesto de caridad, sino como muestra de respeto. Ambos caminaron hacia la puerta, y el sonido de la campanilla marcó su salida.
Todos en el café los observaron, algunos inclinando la cabeza, otros levantando una mano en saludo discreto. Nadie pronunció palabra, pero en esos gestos había un reconocimiento profundo. En la acera, el aire fresco de la tarde los envolvió. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja y púrpura las fachadas de ladrillo del pequeño pueblo. Ray se detuvo un instante, contemplando la calle que había recorrido tantas veces en su vida. Vio en su mente la fábrica, las noches junto a Elaine, los años de trabajo y sacrificio, todo lo que lo había llevado hasta ese momento. Luego miró a su hijo y sonrió con un orgullo sereno. Lo hiciste bien hoy. No hablo de tus películas ni de tu fama. Hablo de aquí, de ahora. Me enseñaste que lo que te enseñé nunca se perdió. Chuck le devolvió la sonrisa y dijo, porque tú me mostraste lo que importa. Caminaron juntos por la calle principal de Millfield, padre e hijo, unidos por un vínculo que el tiempo no podía quebrar. Detrás de ellos, el café quedaba con un recuerdo imborrable. En adelante, cuando alguien hablara de aquel martes, no se mencionaría la sopa derramada ni el silencio cómplice, sino la lección de respeto que se había grabado en las paredes del Sunrise Café. Una lección sencilla pero eterna, que la dignidad no se negocia, que el respeto no es opcional, y que la verdadera fuerza se mide en la capacidad de defender lo justo sin necesidad de violencia. Esa tarde, Millfield cambió un poco. No hubo titulares, ni cámaras, ni crónicas oficiales. Solo un recuerdo compartido entre los que estuvieron presentes y que luego se transmitió de boca en boca, como esas historias que se convierten en parte del alma de un pueblo. Y en cada repetición, en cada detalle, se mantenía viva la imagen de un anciano recuperando su dignidad y de un hijo recordándole al mundo que el respeto es la base de todo. El legado quedó escrito no en papeles ni en estatuas, sino en la memoria de los que miraron y aprendieron. Y desde aquel día, cada sopa servida en el Sunrise Café llevaba consigo la huella invisible de esa lección, como si el mismo aroma del caldo estuviera impregnado de dignidad. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Haz clic en los videos que aparecen en tu pantalla y sigue descubriendo más historias que no te dejarán indiferente. Y comparte este video con tus amigos y familiares, porque algunas lecciones merecen ser recordadas por todos.